La semana pasada vimos lo que es una vida nueva. Y en Romanos capítulo 6, de versos 1 al 14, el último verso que vimos la semana pasada, el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es estar bajo la ley? Un ejemplo de ellos, ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero cuando los fariseos trajeron a esta mujer, que ellos mismos planearon cómo atrapar a Jesús, y la trajeron, la arrastraron, me imagino de los cabellos, y la pusieron a los pies de Jesús y le dijeron: esta mujer ha quebrantado la ley, merece la muerte. Y me encanta la historia porque Jesús se inclina, se humilla y empieza a escribir en el polvo, en la tierra. Y sabes, tú y yo somos polvo, del polvo fuimos tomados, al polvo regresaremos. El Señor empieza a redarguir los corazones de aquellos, y uno por uno, dice que del más grande hasta el más pequeño, tiraron la piedra. Y Jesús mira a esa mujer con misericordia, con gracia, con favor, y le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella contesta: no están, Señor. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. La gracia demandaba inmediata justicia. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? La ley demandaba, yo dije la gracia, ¿verdad? La ley demandaba justicia, pero la gracia de Dios es el perdón, la misericordia de Dios hacia nosotros como pecadores. Y Pablo nos exhorta en estos pasajes a que creamos lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario, que su sacrificio no fue en vano, que su sacrificio en la cruz fue para perdonarte tus pecados. Pero necesitamos confesar, venir a Él y decirle: Señor, reconozco que he pecado contra ti. No nomás hablar del amor de Cristo y decir: ya soy perdonado, pero es un arrepentimiento genuino del corazón, de confesarle a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Eso es aceptar la gracia de Dios, comunión con Dios. Y hoy vamos a estar hablando de tres cosas. La primera es el favor divino de Dios, que es igual a la gracia de Dios. Y número dos, vamos a estar viendo la libertad verdadera. ¿Qué es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano se define por obediencia a su Señor, a su amo. Y número tres, vamos a estar viendo los frutos de una vida santa. Los frutos de una vida santa. Saquen su boletín, saquen su pluma, vamos a anotar. El primer punto que tenemos esta mañana es favor divino. Dígalo conmigo: favor divino. En los versos 14 al 15 que acabamos de leer, nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice: en ninguna manera. En ninguna manera. La gracia nos lleva a la gloria de Dios. Y por eso le he titulado a este mensaje: la gloria de Dios. Y yo quiero, mientras yo estudiaba y preparaba, me hacía esa pregunta: ¿cómo puedo poner la gracia y la gloria de Dios en palabras simples que se puedan entender? Y el Señor me habló a mi corazón y me mostró su amor eterno, su amor maravilloso. Y por eso me encanta ese canto que compuso Ricardo Montaner, que acabamos de cantar. Las palabras están en la pantalla. Mire lo que dice:
¿Sí están? No. Gracias. ¿O no están? No. Yo había puesto toda la canción allí porque quiero que mediten en estas palabras que él, mientras la ponen, yo sé que la van a poner. Quiero contar, ¿han oído el testimonio de Ricardo Montaner? Dice que él, algo antes de convertirse a Cristo, algo lo motivaba a ir a los hospitales y cantarle a los niños que tenían cáncer o enfermedades. Y en uno de esos lugares donde él estaba ministrando, se encontró con una pareja joven de padres. El esposo tenía como 21 años, la esposa 20. Y estaban llorando desconsolados porque su niño de 9 meses le había dado una infección en el oído y se le traspasó al cerebro. Y los doctores ya no le daban más esperanza a ese niño. Y Ricardo decía, ¿qué puedo decir yo en estos momentos? Y les dijo, vamos a rezar. Aún no había no había aceptado a Cristo en su corazón. Y dijo, vamos a rezar un Padre Nuestro. Y lo hicieron, se agarraron de las manos y él se fue a su casa o a su hotel. Y esa misma noche, mientras él tocaba ante una gran multitud, paró su concierto y dijo, en este momento, en este hospital, hay un niño que se llama Mauricio. Y vamos a orar por él, vamos a rezar por él, para que Dios ponga su mano y este niño sea sanado en este mismo instante. Y así lo hicieron. Y para su sorpresa, a las 9 de la noche que pasó eso, la mamá salió del cuarto y gozosa, alegre, porque el niño no había movido, estaba en estado de coma y empezó a reaccionar. Ese niño ahora tiene 19 años y siempre le da gracias a Dios porque esa oración que impactó a Dios. Y si sin verlo, Ricardo llega a su casa y su esposa estaba hincada con la pastora, pidiéndole, Señor, toca y salva a mi esposo. Y él, cuando llegó a casa, le dijo a su esposa y a la pastora, yo necesito a Jesús en mi corazón. Sin que nadie lo forzara, él simplemente, yo necesito a Jesús en mi corazón. Y lo que más me impactó de su testimonio fue que dijo, cuando yo me muera y me pongan allí en la tumba, yo no quiero que digan, él fue un buen marido, él fue un buen esposo. Yo quiero que pongan Ricardo Montaner, soldado de Jesucristo. Porque desde ese día que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, le he fallado mucho a mi Dios, pero todos los días le he confesado. Y yo, como soldado de Jesucristo, sé que es una batalla, sé que es una lucha, pero el Señor me levanta y me restaura. Y eso me impactó. Miren estas palabras. Yo le pedí al hermano Antonio que cantara este canto y me gocé. Las palabras son bien simples y sencillas. Y si te haces como un niño pequeño, lo vas a entender. Si te pones como adulto, te dices, yo no necesito de Dios, yo no necesito la gracia, no lo vas a entender. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, en mi emoción. Dios nos creó con una alma donde están todas las emociones, ¿cierto o no? Me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, me alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Y aquí está lo emocionante, dice, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. ¿Alguna vez has visto un padre que siempre le esté ganando a sus hijos? ¡Ah, yo te gané! ¿Qué padre es ese?
Pero más sin embargo, un padre que se pone a jugar con sus hijos y los deja ganar de vez en cuando, o casi todo el tiempo, para que digan, oh, wow, mi papá, mi mamá. Es lo que aquí está diciendo. El Espíritu Santo viene a mí y me deja ganar, me muestra su amor. En la gloria de Dios tendré descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a todo y al que quiera venir. ¿A qué? A la gloria de Dios. Es lo que Dios quiere, que la gloria de Dios, el Espíritu Santo maneje tu vida. Él te está jalando, te está hablando a tu corazón. Pero muchas veces endurecemos nuestro corazón. Dios me ama cuando soy fuerte y también cuando soy débil. Y me amó aún, dice la Biblia, cuando era su peor enemigo. Ahora imagínate cuánto más Dios me ama ahora que soy su hijo. Leímos allí que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley sirve solamente para demostrarnos qué tan pecadores somos. Y tal como un padre establece leyes en su casa, ¿qué pasa cuando el hijo quebranta una de esas leyes? Viene el padre y con enojo le dice, ya quebraste mis leyes. No, con misericordia lo sienta al pequeño y le dice, mira, te tengo que explicar, en esta casa hay leyes, hay reglas, para que puedas aprender la lección. Tengo que disciplinar. El padre que verdaderamente ama a su hijo lo va a corregir, no con enojo, no con ira, sino con misericordia. La gracia nos da poder. La ley nos condenaba. En Pablo dice en 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón o el piquete de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, fíjense bien, el poder del pecado, ¿qué cosa? La ley. La ley no nos da el poder para levantarnos cuando caemos. La ley nos condena, nos muestra nuestro estado pecaminoso. Pero la gracia de Dios, Jesús se bajó del cielo, dejó su trono allá en el cielo, se despojó, se humilló, se inclinó para mostrarnos a ti y a mí el camino verdadero, para mostrarnos la verdad, para darnos vida y vida en abundancia. Yo me incluyo, todos, en nuestro caminar con Jesús vamos a tropezar. Pero cuando eso suceda, Jesús no nos condena. Jesús nos toma y nos ayuda, y su gracia nos levanta y nos dice, hijo mío, hija mía, no tires la toalla, yo estoy contigo para restaurarte, para perdonarte. Solamente tienes que confesar tu pecado a mí. Y Dios dice, borrón y cuenta nueva. El ejemplo de esto es la parábola que Jesús dio del pastor que fue en busca de la oveja perdida. Cuando la encontró, no la regañó, no la golpeó, sino dice que la tomó en sus brazos, la curó sus heridas y la regresó a casa. Jesús es el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice, no te voy a dejar caer ya más. Solo sigue mis pisadas, sigue mi ejemplo para que ya no te lastimes más. Cuando hacemos esto, hermanos, cuando aceptamos la gracia de Dios y lo que Dios nos ha enseñado a través de sus palabras, realmente empezamos a ser libres del pecado, libres de la opresión.
Quiero que repitas esto conmigo. Jesús me ama. A ver, no oigo a todos. Jesús me ama. Jesús me perdona. Jesús me ayuda. Jesús me levanta. Jesús me da poder para seguir adelante. ¿Cuánto lo creen? Es muy fácil decirlo, pero es otra cosa creerlo y aceptarlo en tu vida. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado perdió su poder, porque en mi vida anteriormente, antes de venir a Cristo, era una lucha, era una competencia de yo en contra del pecado, y siempre perdía. Pero ahora, viéndole de la manera en que Dios quiere que lo veas, que lo veamos, es Cristo está al lado de mí. Y la competencia es entre Cristo y el pecado. ¿Y quién crees que va a ganar siempre? Cristo Jesús. Cuando pongamos nuestra mirada en Él, cuando digamos yo no estoy solo, Él está conmigo, Él pelea por mí. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leamos una vez más el verso 14 y 15 para que lo entendamos, lo saboreemos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no el pecado es el rey de mi vida, sino ahora Jesucristo es el rey de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la gloria de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Ya vimos que es favor divino. Ese favor que Dios da a sus hijos. El joven José tenía favor divino. Cuando sus hermanos lo vendieron a esclavitud, cuando hubo la tentación de meterse con la esposa de Potifar, él tenía el favor divino de Dios. Y dice que huyó de allí. Y sabía, tenía el temor de Dios. Yo cada mañana que me levanto le digo, Señor, dame ese favor divino delante de ti, delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de los hermanos. Porque cuando tenemos el favor divino de Dios, va a venir la abundancia, la paz, la gloria de Dios a nuestras vidas. En segundo lugar, vemos la libertad verdadera. Veamos el verso 16 en adelante. Pablo pregunta aquí: ¿no sabéis que si os someteos a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Ahí está la clave: obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina, de enseñanza, de la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, al pecado, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia de Dios. Somos llamados a entregarnos a la obediencia de Dios. Y Pablo nos está diciendo que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Pablo usa una ilustración de esclavo para demostrarnos la manera que un esclavo es obediente a su amo, sumiso, humilde a su amo. Y déjame decirte que el obedecer al pecado te hace más preso, te sientes más enjaulado,
No hay esa libertad para alabar a Dios. No tienes esa libertad como cantábamos ahorita. Cristo ha roto las cadenas. Cristo rompió las cadenas para que le alabemos en espíritu y en verdad. Pero la obediencia a Jesús realmente nos libera de toda opresión. Todos aquí, hermanos, vamos a servir a uno de dos amos. Y la Biblia dice, no podemos servir a dos amos. O le vamos a ser fiel a uno e infiel a otro. El lunes en el estudio de varones, en la oración de varones, veíamos en Apocalipsis que no podemos ser tibios. Porque Jesús dice, por cuanto no eres frío ni caliente, estás wishy-washy, estás a medias, no has determinado a quién vas a servir. Te vomitaré de mi boca. No podemos estar indecisos. Tenemos que determinar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y viene a buscar una iglesia, una novia sin mancha y sin arruga, no contaminada con el mundo. Yo no quiero que mi esposa tenga un corazón dividido entre dos personas. Yo quiero que mi esposa solamente me ame a mí. Y de igual manera, yo sé que mi esposa no quiere un corazón dividido, que yo no sepa a quién amar. Mi hijo Miguelito, cuando salimos a la tienda, me da risa. Porque cuando ve a una señora, le dice a su mami, she's my mommy. O cuando ve a otro hombre, le dice, he's my daddy. Y le decimos, no, mi hijo, yo soy tu papi. Y mi esposa le dice, no, Miguelito, yo soy tu mami. Y así hay muchos cristianos que están indecisos, no saben quién es su papi verdadero, no saben cuál es su Señor verdadero, están indecisos. Dios quiere purificar a su iglesia, a su novia, y muchas veces lo hace a través de las pruebas, tal y como el oro. El oro, cuando lo sacan de la tierra, está contaminado. ¿Y cuándo es cuando el oro está puro en su totalidad? Lo ponen en una olla bajo el fuego, y cuando el joyero se asoma y puede ver su reflejo, entonces ese oro está purificado. Y así la iglesia de Cristo muchas veces pasa por el fuego, pasa por pruebas, porque Dios quiere purificar a su iglesia, que su iglesia refleje su amor a un mundo lleno de pecado y de tinieblas. Pero hay cristianos que están indecisos, gente que aún no ha hecho esa determinación, y Jesús se enfrentó a este tipo de personas. En Juan 8:33 le respondieron los fariseos y le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que estaban bajo el faraón 400 años bajo el dominio en Egipto. Egipto representa el mundo. Y hace la pregunta a Jesús, ¿cómo decís tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto, cuando Jesús dice de cierto, pongan atención, esto es verdad, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Tal y como en los días de Jesús, hoy en día hay muchos que dicen, yo no necesito ser libre de nada, yo quiero seguir en mis malos hábitos, yo quiero seguir al pecado. Y déjame decir, el pecado es placentero por un momento,
pero después las consecuencias son severas. En Apocalipsis, mantenga su dedo ahí y vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, verso 19 al 22. Apocalipsis 3, verso 19. Jesús está hablando a la iglesia y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, Jesús es un caballero. Jesús no va a forzarse a tu vida. Jesús está esperando que tú por dentro le hagas la invitación. Entraré a Él y cenaré con Él. Esto habla de amistad. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no más les llamaré mis discípulos, sino ahora mis amigos. El verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿todos tienen oídos aquí? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere que seamos esclavos, ya no del pecado, sino esclavos a la santidad. Y regrese conmigo a Romanos capítulo 6, verso 19. Mire cómo Pablo como que se disculpa por darles esta ilustración de ser esclavos, pero lo dice de esta manera: hablo como hombre por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación. La palabra santificación quiere decir somos apartados para el uso de Dios. Dios, la semana pasada les compartía que Dios quiere usar tus manos, tus pies, tu boca para su gloria. Y así como ese niño que le entregó a Jesús esos 2 panes, esos 2 peces y 5 panes, no era mucho, pero en las manos de Dios se convirtió en un gran milagro. Que así tú también digas: Señor, yo te entrego mi vida, no es mucho, pero sé que en tus manos puedes hacer muchos milagros. Pablo dice: así que ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hoy en día queremos títulos: el reverendo, el gran predicador, cuando debería que ser el siervo de Dios. Moisés, no dice la Biblia que fue el gran libertador del pueblo. Tal vez cuando él quiso ayudarle a Dios, cuando Dios le hizo el llamado y él quiso tomar las cosas a su manera, tal vez allí se hubiera reconocido: yo soy el gran libertador, yo voy a ser el que Dios va a usar. Pero dice que Dios lo llevó al desierto 40 años. Y después de esos 40 años dice la Biblia que Moisés se volvió el hombre más manso. Manso significa humilde, no menso, manso. El hombre más manso sobre toda la tierra. Dios supo cómo quebrantarlo. Dios supo cómo transformar su vida. Y Dios lo llama Moisés, siervo del Señor. Y él pasó ese legado, ese título al joven Josué. Josué no dice Josué el gran libertador, el que llevó al pueblo a la tierra prometida. La Biblia lo llama Josué, siervo del Señor. A David, el gran salmista, no dice, y el David era un rockero, el más popular de todos los salmistas. No,
su nombre con luces, sino lo llama David, siervo del Señor. Y cuando aceptamos el ser siervo, esclavo del Señor Jesucristo, entonces ahí es cuando vemos la recompensa de Dios en nuestras vidas. Hay un misionero había un misionero, todavía está en la presencia de Dios, Jim Elliot, misionero a los indígenas en Ecuador. Este hombre dijo varias frases, escribieron un libro con todo lo que él escribió en su diario. Y me encantan dos frases que él dijo. Y la primera es: la voluntad de Dios no te lleva a donde su gracia no te puede sostener. Una vez más, la voluntad de Dios no te lleva a donde su gracia no te puede sustentar. ¿Entienden eso, hermanos? Dios no te va a llamar a hacer algo que Dios no te va a respaldar. Dios te va a llamar, en el caso de él, lo llamó a ser misionero tiempo completo. Y sí, en los aviones, y con ellos llevaban pistolas, y pudieron haber defendido sus vidas ante los indígenas salvajes que vinieron a matarlos, a él y a su compañero que iba con él. Mas sin embargo, en ese momento ellos prefirieron mostrarles el amor de Cristo. Allí Dios les mostró y dejaron un gran legado, porque con el tiempo el líder de esos indígenas se convirtió al evangelio por ver ese ejemplo de este hombre. Y dijo una frase más que me llamó la atención. Dice: no es tonto, en inglés, he's not a fool. No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Otra vez, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Jesús dijo: el que quiere conservar su vida, la perderá. Pero el que le entrega su vida, ese la salvará. Eso quiere decir, hay muchos cristianos, mucha gente que dice: si Dios me llama a hacer algo, yo no lo quiero hacer. Yo quiero hacer mi voluntad. No hay humildad, no hay obediencia, no hay sujeción al llamado de Dios. Dios nos dice en Apocalipsis a su iglesia que arrepentidos, arrepiéntanse, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Perderla y humillarnos y reconocer: soy un pecador, Señor, necesito tu perdón, necesito tu gracia. Y este hombre, Jim Elliot, dejó este legado. Él no se defendió ante la gente, simplemente dijo: Señor, mi vida te pertenece. Si yo muero en la obra misionera, hágase tu voluntad. Mi esposa y mis hijos, tú te encargarás de ellos. Ese es amor verdadero a la obra de Dios. En tercer lugar y por último, vamos a ver los frutos de la santidad. Dice el verso 20 al 23. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia, de lo correcto. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Verso 23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué?
muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el pago de Dios hacia todo aquel que se humilla y acepta la gracia de Dios, es vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. La palabra clave, Señor nuestro. Lo que mi Señor, lo que mi capitán diga, eso es lo que yo voy a hacer. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, las órdenes que mi Señor me dé, eso es lo que yo voy a hacer. Morir a mí y yo. Vida eterna no solamente cuando morimos y vamos al cielo. Esa vida está en Cristo y comienza desde el día en que tú le entregas tu vida a Cristo aquí, hoy en la tierra. El mundo no podía darte lo que Dios te puede dar. Y el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, santificación, dice aquí Pablo. No es una gracia barata, hermanos. Muchos predican sobre una gracia barata. Dios te ama y así como estás, quédate. No tienes que cambiar nada de tu vida. Esa es la gracia barata. Dios cuando nos llama y cuando nos habla, nos dice, yo morí en la cruz del Calvario para transformar tu vida. Y si tú me dejas, si tú dejas que yo te transforme, te moldee a mi imagen, entonces vas a ver un cambio radical en tu vida. Pero hay muchos que siguen, Señor, yo te entrego mitad de mi corazón y la otra mitad, esa no la toques, Señor. Es una rendición completa. Cruz dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese al yo. Tome su cruz los domingos, dice, cada día, y sígame. Es el negarte a hacer lo que tú quieres hacer. Y decir, Señor, yo quiero venir en pos de ti. Yo quiero sujetarme a tu voluntad. La gracia de Dios le costó la vida a su Hijo amado. La gracia de Dios nos da vida en Cristo Jesús, vida eterna. Y la pregunta para ti en esta mañana, escoge tu paga. ¿Cuál vas a escoger? ¿La muerte, la separación eterna en el infierno por simplemente no doblegar tu corazón a Dios? Y dice, yo reconozco, Señor, que he pecado. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Mientras ellos pasan, hoy Dios está hablando a tu corazón. Hay una historia verídica que sucedió y la compartí el viernes en el estudio de un joven en Madrid que se rebeló en contra de sus padres. Este joven se llama Paco. Y se fue muy disgustado con sus padres, diciéndoles groserías, diciéndoles mil y una cosa. Bien enojado se fue. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Y un día al padre de Paco se le ocurrió una idea. Fue al periódico más grande de Madrid y compró una página entera. No le importó el costo. Incluso fue la página de enfrente, la más cara. Y dijo, Paco, hijo mío, yo te perdono, regresa a casa. El día de mañana a las 8 a.m. te voy a estar esperando en la plaza de Madrid. Y sin mentirles, hermano, una historia verídica. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, 800 jóvenes llamados Paco se presentaron a la plaza de Madrid, pensando, tal vez sea mi padre el que me está escribiendo esta carta y diciendo, hijo, te perdono, regresa a casa. Y Dios hoy te dice, hijo,
Yo pagué el precio más sagrado, más caro. Ven a la gloria. Recibe tu gracia, recibe mi gracia. Cierren sus ojos y vamos a entonar este canto, la gloria de Dios. Y mientras ellos lo entonan, ven al altar, reconcíliate con tu Padre Celestial y deja que Él te tome en sus brazos, deja que Él te ministre hoy aquí en esta mañana. La gloria de Dios